Bueno, vamos a iniciar este debate esperado, demasiado diría yo, no sin señalar que realmente no soy yo el que voy a hablar, sino una serie de pruebas, indicios, algunos tan delicados que me permitiré leer, precisamente por lo delicados que son, y antes les pediría algo de disculpas por mi voz, porque como siempre pasan los imprevistos, mi voz está fallando. Vamos a comenzar el debate. Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe, invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso, y que no dejan de ser, congresistas hoy, en desgracia, procesados: Eric Morris, Álvaro José García Romero, Jairo Merlano, Benito Muriel Rebollo, arriba Alfonso de las Priella. El presidente, en el mismo acto, entregándole una condecoración a un diputado candidato en ese momento a la Cámara, segundo renglón de Benito Muriel Rebollos, hoy Rebas ausente, todos investigados por paramilitarismo. Y me he preguntado un poco, este tipo de proyecto político que junta a personas así, que le promete al país que el país va a mejor, ser mejor, con personas así, ¿por qué se juntan? ¿Por qué se defienden mutuamente? ¿Por qué estar juntos? Y si ese proyecto político le va a hacer bien al país. Por eso decidí investigar el tema de Antioquia. Este es un debate en homenaje a las víctimas de Antioquia. El 60% de las víctimas de la Unión Patriótica a nivel nacional son antioqueñas. La mitad de los 42.000 ciudadanos hoy inscritos en la Ley de Justicia y Paz como víctimas son antioqueños, más de 20.000. El 62% de las masacres del desplazamiento forzado, que suma más de 300.000 personas, de los muertos, son ciudadanos antioqueños. Este es un debate para ellos. Y comenzaría un poco tentando el clima. Voy a tratar de ser muy rápido para respetar el tiempo. El clima que había en aquel entonces, años 95-97, ustedes observarán aquí una cita, una carta dirigida al doctor Gilberto Echeverry Mejía, firmada por Jaime Tobón Villegas, uno de los líderes de la ganadería del departamento de Antioquia más destacados, sigue siéndolo hoy. Pero lo importante de esta carta es el segundo párrafo, en donde dice lo siguiente: no pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Dice Tobón Villegas, está hablando de una propuesta en ese entonces que las FARC hizo al presidente de ese entonces, Ernesto Samper. Dice: no pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Ellas son motivo de las conversaciones. Lo que pretenden las FARC es suspender todos los controles del Estado para defender la sociedad y poder continuar el conflicto sin seguridad, sin paramilitarismo, sin las convivir, sin los decretos de orden público, etcétera, como quien dice que el gobierno y la sociedad se hagan de brazos porque la guerrilla prosiga a sus anchas. El señor director de la ganadería en Antioquia confunde paramilitarismo con instrumentos que el Estado debe negociar para hacer la paz. Supone como una política válida para el Estado en conflicto con la guerrilla la existencia del paramilitarismo. Y quien expresa estas ideas es uno de los grandes dirigentes de la ganadería y de la sociedad antioqueña, que me permite expresar que ese era el clima cultural, social, político y económico que una parte de la élite antioqueña tenía sobre este tipo de fenómeno hoy tan famoso llamado el paramilitarismo. El presidente Uribe responde
Yo quisiera saber un poco de la televisión también saque los documentos que estoy presentando, porque si no se va a perder la ciudadanía. El presidente de la República responde al señor Tobón Villegas, en ese entonces gobernador de Antioquia. El doctor Álvaro Uribe Vélez le dice que sus ideas son de gran importancia para la búsqueda del camino de la paz. Es decir, el gobernador Uribe Vélez no entiende que esgrimir el paramilitarismo como una política legítima en defensa del Estado y la sociedad es un error. Pero peor aún, la siguiente carta, que me gustaría mostrarlas, se firma en Puerto Triunfo, Antioquia, septiembre 18 de 1995. Va dirigida al doctor Fabio Valencia Cosio, en ese entonces senador de la República. La firma el señor Ramón Izaza, comandante de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, cédula de Ibagué, Tolima, y tiene un consecutivo, se le entrega también al Directorio Nacional Conservador y al de Antioquia, y al doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. ¿Qué dice esa carta? Primer párrafo. Respetado doctor Valencia, hace un mes largo recibí la visita de los doctores Gilberto Toro, exsecretario privado de la Gobernación de Antioquia, y Pascual Agudelo, exdiputado de Antioquia, ambos pertenecientes a su grupo político, y quienes fueron enviados por usted para que me dieran el mensaje de decirle a los concejales conservadores, amigos míos, que votaran por su nombre en la próxima Convención Nacional Conservadora para conformar el nuevo Directorio Nacional Conservador. El senador le envía una carta al paramilitar para que el paramilitar invite a los conservadores de su región a votar en unas elecciones internas de su partido, ministro, su partido conservador. Y el segundo párrafo dice, como respuesta a esa solicitud, al respecto les respondí que yo no era político, dice Ramón Izaza, y que mi misión en el Magdalena Medio era muy distinta a la de hacer proselitismo político por usted, que si antes lo había conocido y tratado personalmente en el municipio de Puerto Triunfo, al igual que a sus honorables representantes a la Cámara, Humberto Tejada y Benjamín Higuita Rivera, era a través de otras personas que le colaboraban con votos, pero no por mi interés personal. Es por ello que quiero ratificarle mi decisión a través de este medio, Ramón Izaza. El paramilitar rechaza la oferta del líder político nacional de hacer política en su nombre. Año 1995, los paramilitares no habían pensado que era importante la infiltración dentro de los grandes partidos, dentro de las estructuras políticas nacionales, lo ejercían en el nivel local. ¿Qué es este paramilitarismo? ¿Qué es lo que definimos con un término que en mi opinión ha sido mal utilizado? Yo pienso que el paramilitarismo es una conjunción básicamente de un sistema político clientelista. Si no hubiera compra de votos en Colombia y trasegar de favores políticos entre el elector y el elegido, no habría paramilitarismo en este país. Pero implica también un sistema hacendario. Los combatientes del paramilitarismo le dicen a sus comandantes siempre patrón, el patrón. El sistema hacendario, que fue el que generó una cultura de patrones y peones en Colombia, es indispensable para que los peones se sientan tropas de un patrón. Necesita del narcotráfico, indudablemente. Necesitan de sectores del Estado. Y esto es uno de los mensajes que este debate quiere dar. El paramilitarismo no surgió porque el Estado no existía. El paramilitarismo nació con sectores del Estado. Necesitan una corrupción socializada. De alguna manera el elector acostumbrado a vender su voto antes por el gamonal tradicional no debe experimentar ningún cambio si ahora lo hace por un señor narcotraficante. Y necesitan control territorial. Ese es el paramilitarismo en general. Decía el general Maza Márquez,
el paramilitarismo es una mirada narcotraficante de la autodefensa. Y creo que tenía razón y vamos a mirarlo en el caso que nos convoca, en el departamento de Antioquia, no sin antes precisar que en el departamento de Antioquia, gracias, podemos mirar que este proyecto económico y social y militar denominado paramilitarismo conjuga tres grandes pilares. Un pilar que es la alianza militares con ideología anticomunista Hacendados. Un segundo pilar que son grupos de justicia privada denominados tradicionalmente de limpieza social. Y un tercer pilar que es el narcotráfico. Y vamos a hacer un esbozo sobre el origen histórico antes de entrar a los años 95-97. El paramilitarismo tal cual empezó a finales de los años 70 y tiene una fecha de inauguración que es el año 1982-83 a través del movimiento Muerte a Secuestradores Más. Este listado que he elaborado aquí, que quiero que la televisión muestre por favor, es el de los militares que diversos procesos judiciales e informes de inteligencia colocaron como parte de los integrantes del militares dentro de la Alianza Militares Anticomunistas Hacendados. Allí podrán ustedes, les voy a mencionar los de mayor graduación, reconocer al general Gabriel Ramón Díaz, teniente coronel Rito Alejo del Río, coronel Alfonso Plazas Vega, coronel Julio Angarita Vivas, coronel Carlos Enrique Martínez Orozco, coronel Jaime Sánchez Arteaga, coronel Carlos Guerrero, coronel Luis Borges, y sigue la lista de militares que, educados bajo una doctrina entonces legitimada bajo la idea de la Guerra Fría, de que las sociedades se debatían entre el enemigo interno y el Estado, que había una guerra comunista, pues eran profundamente anticomunistas y decidieron implementar una concepción: organizar grupos de ciudadanos, armarlos, dotarles de función de policía o de ejército y colocarlos en apoyo de su propia lucha militar. Lo que quiero en este instante es demostrarles que inmediatamente hicieron eso, este sector de la cúpula militar, el invento se volvió funcional al narcotráfico. Porque desarrollado en un área geográfica que era el Magdalena Medio, Puerto Boyacá, Doradal y los municipios antioqueños de Puerto Triunfo, Puerto Nara y Puerto Berrío, el experimento inicial juntaba a hacendados golpeados por la guerrilla, militares de la línea dura, configuración de grupos de autodefensa, pero al cabo de unos cuantos meses fue el narcotráfico el dueño del invento. La idea de organizar ciudadanos arbitrariamente armados y con funciones de policía y de ejército sobre otros ciudadanos no devengó en una mayor institucionalidad del Estado, sino en grupos funcionales al narcotráfico. Los narcotraficantes que cayeron en ese entonces sobre el territorio de este tipo de alianza, el Magdalena Medio, fueron Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, etc. En el libro de Toño Sánchez, Las crónicas que no me dejaban contar, Toño Sánchez es de Montería y firmante del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, se comenta lo siguiente. Dice él en su historia del Magdalena Medio que estos narcotraficantes no habitaban el mundo rural colombiano. El cartel de Medellín era urbano. El cartel de Medellín, en ese entonces, que configuraba toda la mafia colombiana de la cocaína, lavaba sus dólares en Panamá. Después de la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, se fueron a vivir a Panamá en masa. Solo cuando Estados Unidos presionó al dictador Noriega y este delató varios de sus laboratorios de cocaína, decidieron en masa no solamente escapar físicamente, sino traerse decenas de millones de dólares para lavar en Colombia. A partir de allí,
la decisión de esta estampida narcotraficante de Panamá hacia Colombia fue invertir esos dineros en tierras, en la compra de las tierras más fértiles del Magdalena Medio colombiano, en donde estaba la alianza entre militares anticomunistas y hacendados, y en las tierras del Urabá antioqueño y el sur de Córdoba. Fincas que necesitaban para construir pistas en donde durante día tras día 20 o 30 vuelos diarios de avionetas pudieran salir cargadas de cocaína y entrar con dólares. Obviamente estas pistas en donde salían 20 vuelos todos los días, todos los meses, todos los años, implicaban necesariamente que la sociedad circundante a la pista no dijera nada, y que el Estado circundante a la pista, el policía, el militar vecino, el juez, el concejal, el alcalde, no dijeran nada. El narcotráfico siempre necesita de una sociedad y de un Estado local subordinado a su interés económico, y ese es el paramilitarismo. Algunos documentos oficiales de la época: la declaración del mayor Óscar de Jesús Echandía, segundo en mayor graduación como integrante del MAS, denunciado por la Procuraduría, decide declarar ante el DAS y expresa cosas como las siguientes de sus colegas de armas. Teniente coronel del Río, en ese entonces, fue el comandante del batallón Girardot de Medellín. La fuente en varias ocasiones sirvió como intermediario de las razones que este oficial enviaba a Henry Pérez, jefe paramilitar de la zona, sobre posibles operativos en la zona de Puerto Boyacá, y nombres del personal del ejército con quienes se podía o no tratar para que colaboraran con las autodefensas y el narcotráfico. En 1985 participó con apoyo de la fuente y del coronel del Río en el transporte de 100 subametralladoras MP5 entre Medellín y Puerto Boyacá, todas compradas por el mexicano. Óscar Echandía, mayor del Ejército de Colombia, miembro del MAS, dice que su sector militar, el que estaba construyendo las autodefensas, ya estaba ligado con Gacha y con Pablo Escobar. Sigamos viendo estos documentos importantes para la historia. 1985, por medio de Nelson Paneso, la fuente se entera de los nexos de la Escuela de Caballería con la organización del Mexicano, consistentes en que tropas y personal de inteligencia de esa guarnición pernoctaban en fincas de Gacha, en compañías de gentes de la autodefensa con quienes también operaban. El comandante de la Escuela de Caballería era el teniente coronel Plazas Vega. 1985. No voy a profundizar en este tema porque tiene otras consecuencias, no fuera de este debate. Este documento, entregado a la embajadora Ann Patterson en la Embajada de los Estados Unidos por un oficial de la Policía Nacional, capitán retirado Gildardo, aquí aparece su firma, dice cosas como las siguientes: me dirijo a usted en mi calidad de capitán para denunciar ante usted las reiteradas violaciones que se cometen en Colombia, el Ejército Nacional, la Fiscalía General y otras autoridades estatales, y para denunciar también los vínculos entre estos organismos y los grupos paramilitares. Dice el capitán del Ejército: otro incidente que repercutió en la desestabilización de los paramilitares del Magdalena Medio fue cuando el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, ordenó la muerte del diputado liberal a la Asamblea Departamental de Boyacá, Pablo Emilio Guarín, fundador de las autodefensas de Boyacá, atribuyéndole astutamente la muerte a las FARC. Todas esas personas se reunían con el coronel Gabriel Ramón Díaz Ortiz, ahora recordado también por la opinión pública nacional, y el mayor de la policía, Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza,
unas veces en el mismo batallón Bárbula, otras en fincas de los alrededores, inclusive en la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Nuestro jefe del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá actualmente, reuniéndose con Pablo Escobar. ¿Será posible? Dice él en este documento más adelante. En una de las muchas investigaciones que realicé como jefe de la Subsigin de Puerto Boyacá, pude establecer por medio de informantes que Pablo Escobar fue a su finca de Nápoles en un helicóptero a principios de 1992 y se reunió con el coronel Gabriel Díaz Ortiz y el mayor de la policía Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza durante 35 minutos. Dice este documento más adelante, coronel Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza trabajó en 1991 y 92 como jefe de policía de Puerto Boyacá, que fue el primer pueblo de Colombia que se autodeclaró como zona libre de guerrilla, el primer experimento paramilitar en Colombia. Y esto lo lograron con la ayuda de los paramilitares. El coronel Castiblanco, que en esa época ayudaba y colaboraba con los paramilitares, con Víctor Carranza y con Ramón Izaza, que le pagaba mensualmente 3 millones de pesos. Por esta misma época, el hoy general del ejército, Gabriel Ramón Díaz, era coronel y era comandante del batallón Bárbula con sede en Puerto Boyacá, así que la policía y el ejército estaban unidos para colaborar con los paramilitares del Magdalena Medio. Sigue este documento y dice, de todas maneras empecé a investigar y conseguí varios informantes, dice este capitán de la policía, los cuales me revelaban las reuniones del coronel Gabriel Ramón Díaz y el mayor Daniel Ernesto Castiblanco con los paramilitares Ramón Izaza, Luis Antonio Meneses Báez alias Ariel Otero y los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria. Este es el paramilitarismo. Firma Gilberto Cárdenas González, Bogotá, noviembre del año 2002. Entregado a la Embajada de los Estados Unidos con otra cuantiosísima información que más adelante transmitiré. Pero no solamente él afirmaba eso, también el mayor Óscar de Jesús Echandía, cofundador del MAS, del que ya hablé, habla de otra situación. ¿Qué hacían las autodefensas y la línea dura de la cúpula militar anticomunista, que no son todos los militares, con los narcotraficantes? Pues aprovechaban el dinero para armas, lo acaban de describir, pero también para entrenarse, para adquirir conocimiento tecnológico paramilitar. Aquí pueden los televidentes ver cómo este mismo informe de Echandía al DAS, el informe de inteligencia, muestra que el dinero de los narcotraficantes se entregó a una serie de mercenarios, esa es la lista completa. La encabeza Yair Klein. Hay ingleses, españoles, israelíes que le enseñaron al paramilitarismo en Colombia el terrorismo. La forma de hacer masacres, matar, tumbar aviones, asesinar de la manera más eficaz al otro. Y esta escuela de sicarios tuvo un primer acto de entrenamiento en los departamentos de Antioquia y del Urabá. En Antioquia comenzaron en el año 1988 en la zona bananera, con las matanzas de la finca La Negra, marzo 4, ese mismo día, la matanza en la finca Las Honduras, todas bananeras, entraron a Córdoba y realizaron las masacres del Volador, La Mejor Esquina, Vidales, Puya, 12 de noviembre, El Tomate, Costa de Oro. Y no solamente supieron cómo hacer la matanza de campesinos humildes a los que acusaban de sospecha de ser guerrilleros, sino que acabaron con la Unión Patriótica. Partidos de izquierda, ya les decía, más de la mitad de la Unión Patriótica asesinada en todo el país lo fue en Antioquia. Más de 4.000, dicen unos datos, 6.000 entre desaparecidos, pero no solamente mataron la izquierda o humildes campesinos,
tumbaron el avión de Avianca, en donde iban pasajeros indistintamente. Y no solamente tumbaron el avión de Avianca, sino que acabaron con el DAS de Maza Márquez en Bogotá, en una bomba terrible. Y no solamente acabaron con el DAS, sino que mataron a Luis Carlos Galán. La alianza de militares anticomunistas, autodefensas y narcotraficantes, que es lo que yo llamo el paramilitarismo, mató a Luis Carlos Galán. Esa historia, muy rápidamente, porque es la antesala del debate, es la del Magdalena Medio, es una historia de crisis, y esta es otra segunda lección que yo quiero presentar en este debate. El paramilitarismo se autodestruye permanentemente, se recrea y se autodestruye permanentemente, es caníbal, se mata a sí mismo. La historia del Magdalena Medio lo demuestra, y brevemente voy a hacerla. Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, asesina al fundador político de la autodefensa, Pablo Emilio Guarín Vera, representante a la Cámara. El jefe del paramilitarismo en ese entonces, Henry Pérez Morales, mata a su padre, el fundador del paramilitarismo, por equivocación. Y Henry Pérez Morales mata a su principal aliado en ese momento, el coronel Luis Bohórquez, porque se lo entrega a la cúpula militar que estaba en la línea anticomunista a cambio de la liberación del jefe paramilitar que había asesinado a Luis Carlos Galán, el señor Rueda Rocha. Hacen una transacción, se escapa, entre comillas, con la ayuda del Estado o de un sector del Estado, el asesino de Galán, de la cárcel, y va a la zona del Magdalena Medio, y a cambio el antiguo aliado y jefe del batallón Bárbula, coronel Luis Bohórquez, es entregado en Bogotá y asesinado. Y luego, el mismo Pablo Escobar asesina a Henry Pérez, el jefe de los paramilitares. Y luego, de la muerte de este señor, asume la comandancia un señor que se llama Ariel Otero, es teniente, que hace un proceso de paz con el gobierno de César Gaviria. Mensaje de ese proceso de paz para el presente. Ariel Otero reúne todas las armas de los paramilitares, 700, se roba la mitad en Puerto Boyacá, con la mujer de Henry Otero, su amante, se escapan con las armas y se las entregan al cartel de Cali. Allá viven hasta que cuando estalla la guerra con Pablo Escobar, el cartel de Cali decide hacer una alianza con los paramilitares del Magdalena Medio, y los paramilitares le piden que le devuelvan a Ariel Otero, que torturan y masacran. Y después de eso, unos se van matando con otros. Rueda Rocha asesina a Gustavo Londoño, el alcalde de Puerto Boyacá, el territorio libre de guerrillas. Y finalmente a Rueda Rocha lo asesina Ramón Izaza, y de ese proceso solo quedan sobreviviendo Báez, el Águila, Ramón Izaza, y desde 1982 hacia Córdoba, Carlos Vicente Castaño y Fidel Castaño, que de ese proceso van a montarlo en el departamento de Córdoba para exportar directamente cocaína desde las tierras cordobesas. El relato de la muerte de Pablo Escobar y lo que ocasiona es el siguiente. Pablo Escobar se ha quedado solo, ha matado a sus propios aliados, ha entrado en guerra con sus paramilitares, con el cartel de Medellín, con el Estado. Decide entrar en una negociación con el gobierno, se somete a la justicia, lo instalan en la catedral, desde la catedral sigue ejerciendo el crimen en medio del lujo, acaba de aislarse aún más y finalmente se escapa, como todos sabemos, y deciden matarlo. ¿Quiénes lo matan? Una alianza entre paramilitares, cartel de Cali y sectores del Estado. Y este es otro mensaje que quiero entregarle a la ciudadanía. El Estado ha entrado en estas
instancias, en estas alianzas fragmentadamente, no es todo el Estado. Pero estos fragmentos del Estado que entran en alianza con el crimen para acabar el crimen bajo la consigna de todo vale con tal de, todo vale con tal de matar las FARC o acabarla, todo vale con tal de destruir la izquierda, todo vale con tal de matar a Pablo Escobar, ha generado el monstruo que tenemos. A Pablo Escobar lo matan el 3 de diciembre de 1993 y 2 meses después, el 11 de febrero de 1994, se expide el decreto 356 que autoriza legalmente la conformación de las Convivir en el gobierno de César Gaviria. En mi opinión personal, el decreto que configuró las Convivir fue un premio al paramilitarismo que le ayudó a matar a Pablo Escobar al Estado. Es la segunda legalización del paramilitarismo en Colombia, dado que la primera, la de Ariel Otero, había fracasado en un lío de armas, de hurto y de asesinatos. Es la Convivir, su decreto legal, hecho 2 meses después de Pablo Escobar, un premio a los paramilitares por su gestión en la lucha que el Estado tenía contra Pablo Escobar, su antiguo fundador. Pues lo que tenemos que examinar es las Convivir, que es parte esencial de este debate. Las Convivir, de nuevo, recuerdan a través del decreto la vieja idea de un sector de la cúpula militar creada en la práctica en el Magdalena Medio de organizar sectores de ciudadanos con funciones de la policía y la fuerza pública para controlar al resto de los ciudadanos sobre la tesis de que eso va a garantizar mejores niveles de seguridad y de tranquilidad ciudadanas. Es la tesis que en el fondo está detrás del decreto, que defendió en su entonces Gaviria, después Samper, el núcleo duro del samperismo, que en ese entonces estaba integrado por Carlos Alonso Lucio y el ministro de Defensa que lo fue, Fernando Botero Sea, y el presidente Uribe, que lo fue en ese entonces samperista, y que le dieron vía a esta concepción que hoy el presidente defiende, de acuerdo a las respuestas que me ha dado para este debate. Las Convivir son la segunda opción histórica sobre la reproducción práctica de estas ideas. Este es el decreto 356. ¿Qué pasó en Antioquia con estas Convivir? Este es el listado de las Convivir de Antioquia. Yo no sé si tengo una coordinación con el monitor, pero sí. Municipio por municipio, nombre Convivir por Convivir y miembros de cada Convivir. En total, finalmente, obtuvimos un listado de 82 con aproximadamente 4.118 miembros armados, nombres que en su totalidad no conocemos, los 4.118 miembros que operaron en Antioquia para el periodo práctico de este debate 95-97. Es cierto que esto iba a traer la seguridad y la tranquilidad ciudadana y que es un mecanismo, era y es un mecanismo eficaz, digno de interrelacionar en una política de seguridad democrática. La experiencia del Magdalena Medio no sirvió para demostrarnos que en lugar de construir seguridad democrática, que significa que el ciudadano es soberano en su territorio, con la plenitud del goce de sus derechos y libertades, esa es la seguridad democrática. En la experiencia del Magdalena Medio vimos que no era el ciudadano el soberano, sino el señor mafioso de turno que se trasladaba en medio de periodos intermitentes de violencia y seguridades como una seguridad mafiosa. Esa es la conclusión que nos muestra el Magdalena Medio. La mafia en sí misma se define como un sistema
de seguridad, privado y delincuencial. En las condiciones colombianas, armar sectores de la sociedad colombiana arbitrariamente para controlar los demás, para garantizar el orden público para los demás ciudadanos, ¿garantiza tranquilidad ciudadana o ha garantizado seguridades mafiosas? Esa es la pregunta del debate. Pues miren ustedes este listado sobre las Convivir, creadas 94, 95 hasta el 97. Solo unos nombres de quienes las integraron. Salvatore Mancuso, Convivir Horizonte. ¿Podía Salvatore Mancuso garantizar la tranquilidad ciudadana en 1996, cuando ya traficaba con drogas? Convivir Guaymaral, dirigida Salvatore Mancuso. Francisco Javier Piedradita, del que hablé más adelante, Convivir Nuevo Amanecer. Jesús Roldán Pérez, alias Monoleche, quien asesinó a Carlos Castaño. Convivir Avive. ¿Podía el asesino de Carlos Castaño garantizar allí en ese territorio la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de ahí? Arnulfo Peñuela Marín, el que recibía los dineros de Chiquita Brands en la Convivir, Papagayo, para los paramilitares. Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias el Mochacabezas. ¿Saben por qué le decían el Mochacabezas? No lo explico. Convivir Costa Azul. José María Barrera Ortiz, alias el Chepe Barrera, firmada por el mismísimo presidente, gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Desde el 93 narcotraficando, y le firman la Convivir en el 95. Aliado en esa Convivir con unos boteros, que a su vez hacen otra Convivir con el esposo de la Gata. La Gata, toda la familia de la Gata era miembro de las Convivires. ¿Podían traerle tranquilidad a la ciudadanía colombiana? No solamente el Chepe Barrera tenía la Convivir Siete Cueros, sino las Guayacanes. Mario Prada Cobos, jefe paramilitar, Convivir Amigos por Valencia. Mira esta perla, después de que hice el debate de Sucre. Antonio. Rodrigo Pelufo alias Cadena, el carnicero literal de San Onofre. Las fosas comunes, 3.000 desaparecidos en San Onofre. Integraba la Convivir Nuevo Amanecer, que es la misma de Francisco Javier Piedradita, del que más adelante hablaremos. El esposo de la Gata, Héctor Julio Alfonso Pastrana, Convivir Esperanza Futura. Juancho Prada, paramilitar confeso hoy, Convivir Los Arrayanes. Salomón Félix Chadit, alias 08, paramilitar indudablemente, Convivir Orden y Desarrollo. Carmelo Cogollo Lara, el amigo de Mancuso, Convivir Consejeros. Rudolf Paffen, ciudadano alemán, paramilitar, Convivir Orden y Desarrollo. Alias Julián Bolívar, jefe paramilitar, de acuerdo al listado de los desmovilizados, Rodrigo Pérez Alzate, Convivir de Yabanc, firmada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez metió en ULSA Convivir un jefe paramilitar. Jorge Luis Alfonso López, hijo de la Gata, Convivir Orden y Desarrollo. Pregunta práctica: si este tipo de sujetos que he leído, con lo que ya sabemos de todos ellos, que integraron desde el inicio las llamadas Convivir y las dirigieron, podían garantizar, ministro del Defensa, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos que estaban bajo su control. ¿Esa es una política permitible, beneficiosa? Estadísticas, de aquí fue donde José Obdulio sacó la famosa lista y se equivocó. Porque yo le mandé toda la lista de juntas directivas de las Convivir, de las que tenía, al fiscal, y le dije, ¿cuántas personas de estas tienen antecedentes judiciales? Y creo que se filtró la información y sacó fue toda la lista.
Él me envió la respuesta y hice unas matemáticas. De un total de 128 convivir que envié, sus juntas directivas, en el 32% de las 128, 32% existía uno o varios miembros con antecedentes judiciales. Pregunta, ¿se le puede garantizar la seguridad democrática, no mafiosa, democrática a una ciudadanía si se le coloca encima con funciones de policía y ejército unos organismos que en un 32% mínimo, porque la respuesta fue parcial, delinquen? Sigue. Bueno, aquí los televidentes van a poder ver un cuadro, espero que los vean, un cuadro general de todas las convivir con sus, al frente, delitos. Individuos que cometieron delitos estando en esas convivir. Es un cuadro largo, yo no voy a definirlos, pero es el 32% que les he mencionado. Vamos a verlas en forma particular actuando y en regiones de Antioquia, porque el debate sobre el departamento de Antioquia entre el 95 y el 97. Y vamos a escoger unas regiones. No puedo cubrir todo el departamento por razones de tiempo. Esta, por ejemplo, la convivir El Cóndor, se llama así. Ubicación geográfica, San Roque. Director, un señor que se llama Luis Alberto Villegas Uribe. ¿Qué pasó con esta convivir? ¿Cómo actuó? ¿Garantizó la seguridad ciudadana, democrática o mafiosa? Veamos, porque la seguridad mafiosa también disminuye los muertos, los secuestros, hasta que el otro señor mafioso llega y los eleva. En este proceso, del cual me voy a referir varias veces en el debate que viene, yo lo llamo el computador de Jacinto. Jacinto Alberto Soto Toro era en este momento, jefe del Estado Mayor de las AUC, cerebro financiero de la organización. Estaba en la misma línea de Carlos Castaño, manejaba todas las finanzas y las transferencias de recursos hacia todos los frentes en ese momento existentes. En este proceso hay 40.000 transacciones con cuentas corrientes. Hay miles de llamadas, en ese entonces no de celular, sino de Viper, que puede identificar con quién hablaba el jefe paramilitar cabeza de las finanzas. El computador de Jacinto tenía como proceso judicial toda la información del paramilitarismo en Colombia en el año 1998 y la justicia tenía la probabilidad de desmantelar desde la justicia todo el paramilitarismo en el año del 98. Y actuó, procesó, investigó, hasta que llegó un señor Luis, incluso de aquí salieron hacia Funpascor, en Montería, allanaron la casa de Mancuso. Hubo un paro, hoy sabemos quiénes lo dirigían, hasta que llegó un señor que se llama Luis Camilo Osorio y acabó con el proceso. Pero este era un proceso muchísimo más importante que el actual famoso computador de 40. Bueno, ¿qué dice este proceso, radicación 34986 en relación a este tema de Luis Alberto Villegas? Aquí ustedes pueden ver una serie de vipers detectados, porque tenían el viper de Jacinto, alias Lucas, miles y miles y miles de llamadas con personas en todo el país y en Antioquia. Hicieron el análisis y respecto a este tema, ¿qué descubrieron, por ejemplo? Descubrieron que efectivamente el director de la Convivir, Luis Alberto Villegas Uribe, que ahí se llama alias Tubo, dice la Fiscalía en este documento, se comunicaba con la cabeza financiera, miembro del Estado Mayor de las AUC, Jacinto Soto, permanentemente. Y también había una comunicación permanente entre esa cabeza financiera y un paisano, cuyo administrador de Hacienda también era miembro de la Convivir, el señor Juan Santiago Gallón Henao. Dos ganaderos de la región de San Roque.
Pues estas conversaciones con el jefe del paramilitarismo, aquí están, mensajes diferentes del listado, alias tú, favor llamar a tú, favor llamar, al celular tal, del celular tal. Permanentemente se comunicaba el jefe financiero de la SAUCE con el director de la Convivir El Cóndor. Santiago Gallón, su aliado, cuyo administrador de Hacienda era otro de la Convivir, estuvo implicado en un proceso judicial por la muerte de una insigne figura del fútbol antioqueño y colombiano, obviamente, el futbolista Andrés Escobar.